Hola chicos y chicas, hoy comenzamos tema nuevo en sociales, que es el tema número 4, titulado El lugar donde vivo. ¿Qué vamos a aprender hoy? Vamos a aprender qué es una localidad y los tipos de localidades que existen, que son los pueblos y las ciudades. Vamos allá. ¿Qué es una localidad? Una localidad es el sitio donde vivimos y cada localidad tiene su propio nombre. Dentro de una localidad podemos encontrar edificios, calles, plazas, parques y existen dos tipos de localidades. Por un lado los pueblos y por otro lado las ciudades. Ahora a continuación os voy a explicar la diferencia entre unos y otros, pero quiero primero que entendáis muy bien lo que es un municipio. Vamos allá. Un municipio es el conjunto de una o de varias localidades. Os voy a poner como ejemplo por Castellanos de Moriscos. Castellanos de Moriscos es tanto una localidad como un municipio. ¿Por qué? Es una localidad porque es un pueblo y es un municipio porque tiene su propio ayuntamiento. Esto es súper importante. Todo municipio tiene que tener un ayuntamiento. ¿Qué ocurre con otras localidades que hay alrededor de Castellanos, como por ejemplo la urbanización La Almunia o la localidad Alto del Barro? Que ninguna de las dos tiene ayuntamiento. Por lo tanto, depende del municipio de Castellanos de Moriscos. Cada vez que sus habitantes quieran hacer cualquier tipo de gestión, tienen que ir al ayuntamiento a pedir permiso o a pedir información. Más o menos, acordaros que los municipios es un conjunto de una o varias localidades. Ahora os voy a pasar a explicar la diferencia entre pueblos y ciudades, que son los tipos de localidades, y que las localidades es el sitio donde vivimos. Aquí tenemos Castellanos de Moriscos. ¿Qué le pasa a Castellanos de Moriscos? Que es una localidad o un municipio pequeño en el que viven pocos habitantes. Sus edificios son bajos y sus calles son cortas y estrechas. La mayoría de los habitantes de los pueblos suelen dedicarse a la agricultura y a la ganadería. No es el caso de Castellanos de Moriscos, porque Castellanos de Moriscos es un pueblo que está muy cerquita de Salamanca y la gente lo que hace es trasladarse a la capital a trabajar. Pero en los pueblos que están lejos de Salamanca, como por ejemplo Ciudad Rodrigo o Béjar, ahí la mayoría de sus habitantes sí se dedican a la agricultura y a la ganadería. Que en Castellanos también, ¿vale? Pero es verdad que en menos proporción. Ahora vamos a pasar a explicar las ciudades. Aquí tenemos Salamanca. Salamanca es una localidad grande, con muchos habitantes. Sus edificios son altos y sus calles son largas y anchas. Para podernos mover por Salamanca, como es una localidad muy grande, necesitamos usar el transporte público, nuestro coche o bien un taxi. ¿Vale? La mayoría de sus habitantes trabajan en las industrias, en los centros comerciales o en las grandes oficinas. Por lo tanto, la vida en un pueblo o la vida en una ciudad, como podéis ver, es muy diferente. Aquí lo veis, un pueblo y una ciudad. ¿Más o menos ha quedado claro? Ahora os voy a enseñar para que veáis una de las ciudades más grandes del mundo y una de las más pobladas, que es Tokio. Aquí podéis ver que sus edificios son enormes, sus carreteras son grandísimas, la cantidad de gente que vive en ella, porque mirar todas las luces que se ven en los edificios, tiene un montón de industrias, así que para que veáis que esto, por ejemplo, en los pueblos, pues no ocurre, no es así. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿vale? Acordaros que una localidad es el sitio donde vivimos y en ella encontramos edificios, calles, plazas o parques. Y las localidades se dividen en dos, en pueblos y en ciudades. Y que los municipios es un conjunto de una o varias localidades y que un municipio tiene que tener ayuntamiento. Por eso Castellanos de Moriscos es tanto un municipio como una localidad. ¿Vale? ¿Más o menos? Ahora, ¿qué vais a tener que hacer? Vais a tener que leeros la página 64, que es más o menos lo que yo os he contado, y hacer un pequeño esquema. En la parte central del esquema ya sabéis que tenéis que poner el cuadradito azul resumido y luego el esquema lo vais a dividir en dos partes. Por un lado explicáis los pueblos y por otro lado explicáis las ciudades. Y ya sabéis el truco, que las palabritas que están en negrita siempre tienen que venir en los esquemas. ¿Vale? Venga, ánimo chicos, que no es nada. Un besito.